Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, feliz y santo día para todas y todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa A Ocho Columnas. Hoy vamos a estar conversando, ya está en pantalla, el presidente de Fedecámara Zulia, Ricardo Acosta, con quien vamos a repasar la intensa actividad. Lo decíamos antes de comenzar el programa, parece mentira, pero toda esta pandemia replanteó el trabajo gerencial de los gremios, y uno de los gremios que ha estado más activo han sido, sin duda alguna, Fedecámaras, Cámara de Comercio y las distintas cámaras. Para la presentación de nuestro invitado y del programa, Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, también les reitero la bienvenida a una nueva edición de A 8 Columnas por todos los medios, a través de nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, que desde ya hacemos la invitación a que se suscriban, a que lo compartan y a que le den like y lo envíen por todos sus contactos para que vean este programa y todos los contenidos que estamos haciendo en el canal. Hoy vamos a conversar sobre los gremios empresariales. Vamos a conversar con el actual presidente de Fedecámara Zulia, Ricardo Acosta, electo para el periodo 2019-2021. En estos gremios los periodos de los presidentes son de 2 años, así que vamos a conversar con Ricardo acerca de yo me atrevería a decir, baja vida empresarial que hay en Maracaibo, producto de lo que ya todos conocemos, de la pandemia del coronavirus. Ricardo, bienvenido al programa 8 Columnas, el primer dirigente del mundo empresarial en esta nueva etapa del programa A 8 Columnas a través o transmitido por redes sociales por la cuarentena. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Rafael y Rafael Ángel. Desde Fedecámara Zulia siempre optimista y a la orden para colaborar y dar información a la colectividad zuliana que tanto lo necesita. Cónchale, Ricardo, estamos en agosto. Ya septiembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El año comienza a verse al final del túnel. Se nos fue este año 2020 o gran parte de él con esta tragedia de la pandemia y con una tragedia que cargamos a cuestas llamada hiperinflación. A esta altura, ¿cuál es el impacto, Ricardo, que sobre la actividad empresarial del Zulia ha tenido la pandemia? Que sumado a la hiperinflación, dime tú si esto es una especie de apocalipsis, de Armagedón, lo que ha ocurrido con el mundo empresarial venezolano. Te escuchamos. Sí, bueno, todos sabemos que en los últimos 6 años se perdió el 70% de la capacidad productiva del país. O sea, eso incluye todos los estados del país. Esto es grande la caída. Y lo peor de todo es que este año parecía que iba a haber un pequeño freno a esa caída de la economía y iba a estar por alrededor del 6 al 8 o 9% la caída del Producto Interno Bruto, y lamentablemente el COVID convirtió eso otra vez en un 25% de una caída del Producto Interno Bruto para este año. Eso significa que de todas las empresas que estaban funcionando, 25 van a desaparecer o 25% parecer o van a migrar a otro tipo de negocio, como hemos visto en el transcurso de estos meses, que muchas empresas han migrado a el trabajo por internet, han migrado a ventas vía web, han migrado al delivery, y así van a migrar muchos. Ojalá migren y no desaparezcan del mercado, que es lo que ocurrió en los años anteriores. Hemos estimado que podemos perder en el estado Zulia hasta 5.000 empresas a lo que termine la cuarentena. Esta cifra no se puede dar concretamente hasta el momento que la cuarentena sea levantada,
y podamos hacer el cierre total de este año, que hasta donde lo llevamos ahorita está muy, muy mal. Déjame decirte algo, Rafael, o sea, son 5.000 empresas que si calculas 4 o 5 empleados, para no pensar en grandes empresas, estamos hablando de 20.000 empleos que se pueden perder en el estado Zulia al final de esta cuarentena. O sea, o un hecatombe, un desastre de magnitudes calculadas como los últimos 3 años, prácticamente. Otra vez, prácticamente un diluvio de personas buscando otros destinos para poder trabajar y para poder vivir. Va a ser difícil lo que nos viene al final del 2020. Caramba, Wow. unas cifras espeluznantes. Ahora, digamos, antes de hablar sobre la migración de mucha actividad económica, Ricardo, digamos, para esas personas que nos ven y nos escuchan, quisiera que les explicara lo del PIB, lo del Producto Interno Bruto. Mucha gente, bueno, no quisiera que el programa solo esté dirigido para el target de personas que conocen todo este léxico, y nos explique qué actividad económica del estado Zulia ha sido la más golpeada por la pandemia. Bueno, en este último año la cuarentena ha golpeado prácticamente el sector de servicios, hotelería, restaurantes. Esos son ese medio, ese subsector es el más golpeado por la pandemia, porque no se puede realizar actividades. Tú no puedes en un restaurante, o sea, el delivery puede ser un 10 o un 20% de la venta. Más de ahí no. Los gimnasios, por decirte algo, que también es un servicio, están totalmente cerrados ahorita. Los sitios nocturnos, que son un servicio, están totalmente cerrados. Los hoteles no están funcionando. Y los hoteles están abiertos, pero no tienen clientes. Los servicios de vuelos nacionales e internacionales no están funcionando. El tema de la cuarentena golpeó mucho a los servicios. Claro, vemos muchas empresas cerradas, pero en otros sectores, pero el tema del sector servicio es que no va a poder continuar operando, porque sus costos operativos son muy altos y es muy difícil operar después de haber tenido que perder equipo por la falta de mantenimiento, personal capacitado también que se ha tenido que ir a buscar nuevos horizontes. ¿Regresan? No sabemos. Entonces, el sector servicio creemos que va a ser el más golpeado al final de esta cuarentena. Todos los sectores están golpeados, pero el más golpeado puede ser el sector servicios. Sí. Wow, Ricardo, no sé cómo está también, aparte de toda la crisis que se ha generado en el sector empresarial, producto de la pandemia, también venía arrastrada por el tema de la crisis eléctrica. No sé si Fede Cámaras ha estudiado o tiene las cantidades del número de empresas o de personas ligadas a estas empresas que me dices que van a desaparecer, han pasado al comercio informal. Si el comercio informal empieza a ser más grande que la actividad formal empresarial en Maracaibo. No, mira, ya a final del año 2018, el sector informal en Maracaibo, no, en todo el estado Zulia, que es las estadísticas que maneja Fede Cámaras Zulia, estaba alrededor del 60%. O sea, el 60% de la economía era informal. Imagínate a final de este año qué puede pasar. Esperemos que por lo menos no desaparezcan y se pasen al sector informal provisionalmente, que es lo que siempre quieren nuestras instituciones, es ver empresas formales, empresas que paguen impuestos, que generen valor agregado, que paguen buenos sueldos, que podamos pensar en un futuro, en un país diferente, un país donde el ciudadano pueda vivir con todos los servicios necesarios que puedan proporcionar las empresas,
el sector privado, el sector público, quien sea, pero vivir como se debe, con calidad de vida. Bueno, eso es una aspiración. Ricardo, ¿cuál ha sido la posición de Fedecámara frente al tema de las pulgas? Quiero preguntártelo porque veo que se están haciendo reparaciones y refaccionamiento del mercado de las pulgas. Quizás pronto, antes de terminar el año, reabra este importante mercado. Si hubo conversaciones con ustedes para crear mecanismos de apoyo a la actividad, sobre todo pequeños, ¿no? Fedecámara aglutina a otro tipo de empresarios, pero aquí esto está como que muy revuelto y te pregunto si Fedecámara estaría dispuesta a involucrarse en la defensa de la actividad comercial en cualquiera de sus estratos, de sus niveles, Ricardo. Sí, la nueva Fedecámara apoya a todos los sectores de la economía, microempresarios, pequeños, medianos y grandes. Para todo existe Fedecámara y le damos todo nuestro apoyo. Lo que sí no nos gusta es la informalidad, porque la informalidad trae muchos problemas, problemas legales, problemas fiscales, problemas sanitarios, problemas laborales. El tema es bastante complicado y difícil de tratar fácilmente. Pero desde aquí, desde Fedecámara, hemos apoyado al sector microempresario para que mejore sus condiciones. Hemos creado hasta cursos de mejoramiento para los nuevos emprendedores. Tenemos cursos de Aprendiendo a Emprender, donde las personas presentan sus proyectos y podemos darle la mano también. Fedecámara a nivel nacional está preparando un mercado interno de valores para financiamiento de la pequeña y mediana empresa en todos sus niveles. Todavía no se ha estudiado de la microempresa, pero se pudiera plantear. Eso es algo que se va a hacer a nivel nacional. Eso va a ser financiamiento de privados a privados. El mercado de valores lo está organizando Fedecámara a nivel nacional, de la mano de Ricardo Cusano. Ahora, explícame un poco en qué consistirá eso. Bueno, va a ser el financiamiento va a haber una bolsa, como una especie de bolsa, donde se va a pedir financiamiento, una pequeña o mediana empresa de cualquier sector, como una tipo banca, pero va a ser capital de privado, donde van a tener sus ganancias, por supuesto, el inversor y el empresario que necesita el dinero va a contar con esos recursos sin mucho papeleo y sin mucho problema. Esto nace a raíz de que la banca normal, la banca formal que vemos, prácticamente ahorita no puede dar créditos por el encaje legal. Entonces buscamos una forma, una financiadora privada para poder ayudar a la pequeña y mediana empresa. Ricardo, ¿tienen algún estudio sobre estos emprendimientos que han nacido en la cuarentena y si hay alguna posibilidad de que este emprendimiento pase a ser una empresa formal? Y me gustaría saber cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario. Bueno, empezando por lo último, un emprendedor es alguien que está comenzando, alguien que está sembrando la semilla para algún día formalizarse como un verdadero empresario. Ya después que pasa esa etapa donde formaliza su empresa, donde nace esa semilla y empieza a crecer, a germinar esa pequeña plantita que llamamos empresa y empieza a fortalecerse poco a poco con el trabajo arduo. Es muy difícil ser empresario. Es un trabajo del día a día. Es luchar contra las adversidades en un país con todas estas naturalezas que tenemos actualmente. Y sin embargo, hay personas que han emprendido. Durante la cuarentena, no tengo un número exacto, pero antes de la cuarentena sí, personas que a pesar de todo que tiene en contra nuestro país actualmente, señores, el último estudio de competitividad, Venezuela está de penúltimo entre un estudio de 74 países, penúltimo, o sea, está de 73. O sea, es difícil emprender y
manejar empresas en un contexto de este tipo. Se necesitan aproximadamente 6 a 8 meses para abrir una empresa formal, mientras que en países como Colombia, en 3 días tienes toda la documentación necesaria para abrir una empresa. Imagínense todas las condiciones adversas que hay en nuestro país para poder ser empresario. Y esos emprendimientos sí han comenzado y sí podemos ver que hay personas con un pequeño emprendimiento, una señora que quería hacer jabones. Ok, o sea, ahora vemos, está afiliada ya a una cámara, a una de nuestras cámaras base, gracias a Dios, y fabrica jabones de baño de muy buena calidad. Y así, cada uno de esos emprendimientos, dije, no puedo decir marca para no dar propaganda, pero nada más dije este emprendimiento para que ustedes vean cómo sí se puede hacer. Hoy en día hay un emprendimiento que sí es de la cuarentena y desde el delivery privado. Personas que tienen su vehículo o su moto y hacen el delivery por un costo adicional, cualquier delivery. O sea, son ellos dando el servicio como si fueran una de estas grandes cadenas de transporte. Entonces, sí hay emprendimiento en los peores momentos, siempre hay un emprendimiento, Sí, siempre hay alguien que apuesta por hacer algo más. Sí, se ha dicho, eso que dice es muy cierto en cuanto a las complicaciones para constituir una empresa. Yo le hice un aumento de capital a una pequeña empresa que tenemos la familia, y bueno, eso fue un vía crucis. Y tardé muchísimo más de 4 meses en una modificación al acta constitutiva, un aumento de capital que le hice a una modesta papelería que tengo, que estoy construyendo. Sobre eso, mira, yo te pregunto, ¿cómo hacen los emprendedores ahorita para arrancar, hermano? ¿Qué banco te puede prestar algo? ¿Qué entidad financiera, chicos, si no hay reales ni en los cajeros automáticos? Sí, o sea, el encaje legal que impuso el gobierno como una medida para tratar de frenar la inflación, cosa que sabemos que es totalmente ilusoria, es la realidad. Mientras el gobierno siga imprimiendo papel moneda, en el buen sentido de la palabra, ahora es un botón que simplemente se le hacen los traspasos al Banco Central, del Banco Central al gobierno central. Mientras se siga haciendo esto, va a haber más inflación. Mientras no haya producción, va a haber más inflación. Mientras no haya control fiscal del presupuesto nacional, va a haber mayor inflación. Estos son los 3 números. Necesitamos que haya control monetario, eso lo hace el Banco Central. Control fiscal, que es el presupuesto, eso lo hace el gobierno nacional. Y lo tercero es producción, que simplemente con las condiciones, otorgar condiciones, la empresa privada se encarga de producir en nuestro país. No necesitamos que el gobierno produzca, no, señores, el gobierno tiene su trabajo. Necesitamos que den las condiciones para que el sector privado pueda hacer su trabajo. Eso es lo que necesitamos. Ricardo, ¿cuáles son las condiciones que necesita ese sector privado para producir según su rubro? ¿Cuáles son? Bueno, es muy fácil, o sea, es algo muy normal que se hay en todos los países. Las condiciones, reglas claras que puedan hacer que el emprendedor o el empresario puedan realizar su trabajo. Ahorita en Venezuela hay trabas para todo, hay una traba. Eso no puede ser. Y ahorita el ciudadano común se está dando cuenta de lo que está pasando el empresario, porque hoy en Venezuela hay trabas hasta para el ciudadano común. Ya colocar gasolina es una traba. Imagínense un país sin combustible. ¿Cómo podemos hacer para mover el país si no tenemos combustible? En verdad, agradecemos ese trabajo de nuestros viejos gobernantes que hicieron el Guri. Imagínense si necesitáramos combustible fósil para poder tener electricidad en nuestras casas.
O sea, imagínense lo que estuviéramos pasando los venezolanos ahorita. Tenemos que agradecer ese trabajo de esos gobiernos de hace 50 años que empezaron a construir el Guri, hicieron el sistema interconectado nacional que nos puede dar electricidad. Imagínense lo que estuviésemos pasando. Hoy solamente está trabajando de las plantas que trabajan con combustible fósil, Planta Centro, y al parecer aquí está trabajando solamente al 8% de su capacidad también Termozulia. Entonces, en verdad, nos hubiera hecho muy cuesta arriba realizar lo que estuviéramos haciendo. Necesitamos condiciones, tenemos que partir por impulsarlo, impulsar al sector, cero expropiaciones. Necesitamos financiamiento bancario, no del gobierno, no necesitamos dinero del gobierno, necesitamos un desembloquear o quitar tantos bloqueos que hay para todo, hasta para desbloquear es la palabra, desbloquear muchas leyes que nos hicieron frenar la producción. La ley de precios justos es una ley que no está ahí para nada. Si tú revisas los precios justos de esas leyes, no tienen nada que ver con la realidad del mercado. La realidad que necesitamos es producir, y para producir necesitamos condiciones. Condiciones es una lista larga, comenzando por las leyes, y después todo lo que viene detrás de las leyes, el cumplimiento de ellas, que es un trabajo de las autoridades nacionales, de las autoridades regionales, de las autoridades municipales. No te hablo de grandes cosas, te hablo de pequeñas cosas. Hoy estamos trabajando con el Ministerio de Comercio por el impuesto municipal. Hay municipios que están cobrando demasiado impuesto. Yo los entiendo que necesitan dinero, pero en una economía tan deprimida, cobrar un 2, 3, 4, 5%, en verdad es un sinsentido. Es un sinsentido. Imagínense, los municipios cobran impuestos por ventas brutas. No importa si el empresario perdió ese mes o no perdió. Si vendiste algo, tienes que pagarlo. Y si no lo vendes, entonces tienes un mínimo tributable que te hace pagar algo al municipio. Es aceptable, pero deberá ser un mínimo aceptable, no un mínimo que te quite dinero de ganancias anteriores. Eso no funciona. Es más, la Constitución está en contra de eso. Entonces, todas esas condiciones son necesarias, desde un impuesto municipal hasta un impuesto nacional, desde una ley regional a una ley nacional que te permita realizar tus actividades sin ningún problema. Las paramunicipales, por ejemplo, ahí tenemos unos montos increíbles en paramunicipales, el aseo, el gas, el impuesto inmobiliario. En verdad, o sea, la lista es larga, Rafael Ángel, de lo que te puedo decir de las condiciones que necesita un empresario para trabajar. A mí me preguntan mucho, bueno, pero si eso es así, ¿cómo hace una empresa para mantenerse ahorita? Yo te puedo decir algo muy fácil. Se daña una máquina, se deja de usar la máquina, no se puede producir más con esa máquina. Los 2 veces al año que se pintaban los edificios, bueno, ahora se pinta una vez cada 2 años, si acaso. Las áreas verdes no se arreglan. Los bonos especiales a los trabajadores no se le dan. El empresario, el vehículo que se dañe, se guarda, si es un gasto muy importante, o se canibaliza para poder funcionar otro. Esa es la realidad que está viviendo el empresario. Esa es la manera como está haciendo para que su empresa no cierre. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que ir a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación con Ricardo Acosta. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos conversando
con Ricardo Acosta, presidente de Fedecámara Zulia. No te tocó de papayita, Ricardo. Qué bárbaro. Desde nuestra última conversación hace tiempo, tuviste encargado un tiempo antes de ser el titular de Fedecámara, pero esto no ha sido fácil, ¿no? Decíamos en la primera parte del programa más o menos sorprendido cómo han logrado subsistir las empresas en medio de la pandemia, pero ojo, la hiperinflación y la muy rara, me dicen a mí, no soy experto, me gustaría tu opinión, la muy rara característica de nuestra economía, donde la gente gana en bolívares y gasta en dólares, porque la economía se dolarizó. Entonces, hasta para comprar un plátano, pues, el plátano, que es un producto muy conocido por nosotros los zulianos, importante en nuestra dieta. Bueno, hay que calcularlo entonces. Esta terrible situación, Ricardo, ¿cómo la han manejado en Fedecámara? Sí. ¿Por dónde se puede acomodar este desastre? Me decía un amigo, esta es la única ciudad donde se pudiera devaluar el dólar. ¡Qué mondenga! Sí, la desestabilización económica ha creado muchos campos oscuros en nuestra economía. La falta de una buena discrecionalidad en el trabajo económico y la estatización de nuestra economía ha dado muchas distorsiones para todo, para que hoy el dólar esté a un precio y sin embargo el que lo tenga lo venda más caro, o que mañana algo cueste más caro hasta en el propio dólares, ¿verdad? Pero esto es algo simple. ¿Qué pasa? Una persona tiene que cubrir los gastos con el mismo dinero que le está entrando. ¿Cómo hace una persona para cubrir los gastos? Un pequeño comerciante tiene que aumentar precios. Esa es la realidad. La realidad es que vas a cubrir con lo mismo que te entra una mayor cantidad de compromisos y responsabilidades. Entonces esto hace que se convierta todo esto en un grave problema. La estabilización de la moneda es algo, no lo voy a decir fácil, pero los estudiosos saben que existen tres cosas, y es que haya control monetario, que el Banco Central deje de emitir dinero fresco, correcto, sin lo que llaman ellos sin respaldo. Exacto, sí. Dinero sin respaldo, que el presupuesto nacional... Inorgánico, no, como lo llaman. Inorgánico, exacto. Ese es lo primero. Lo segundo, que el gobierno nacional maneje su presupuesto, el que tiene para trabajar, no tenga excedente, porque cuando hay excedente empiezan los problemas. Y tercero, que haya producción. Producción, que es el trabajo de nosotros, del sector privado. Producción de bienes y servicios en exceso, si es posible, para que en vez de que haya inflación, haya deflación y tú mañana puedas comprar algo más económico de como lo compraste hoy. Ese es el sueño de todos. Miren, quítense de la cabeza el que nos escucha, de que un empresario quiere vender algo al día siguiente más caro. No, señores. Nosotros queremos vivir la vida de todos los ciudadanos, que ojalá que si vamos a reunir para comprarnos un carrito, una casa, o un par de zapatos, o un teléfono nuevo, pudiéramos guardar todos los días algo, y que al final necesitamos 6 meses para comprarlo, valga lo mismo y tengamos el dinero para comprarlo. ¿Cómo se capitaliza una empresa si a cada mes los precios aumentan? Nosotros también somos víctimas de la inflación. Las empresas son víctimas de la inflación. Mira, hay meses que la inflación, te voy a poner un caso muy sencillo. Una pequeña empresa que compra, hablaste del plátano, bueno, que compra
un camión, un 350 de plátano, y le costó el 350 de plátano 10 millones de bolívares, precio que estoy inventando, ¿no? Sí. 10 millones de bolívares. Lo vende y se gana, lo vende y se gana 13 millones, 14, 15 millones. Pero cuando va a comprar el mismo camión, le dicen que es 15 millones. ¿Dónde están los gastos operativos? ¿Dónde está el pago del personal? ¿Dónde está el pago de los impuestos? ¿Dónde está el pago de algún equipo que se te haya dañado? Entonces ocurre que el mes que viene, tú no, por supuesto, no vas a tener los 15, vas a tener 11. Entonces no vas a poder comprar el camión, sino que vas a comprar 2/3 de camión. Y si este círculo vicioso continúa, llega un momento en que no vas a poder comprar nada. Te quedas sin capital y te quedas sin empresa. Esa es la realidad. Nosotros somos víctimas también de la inflación, como es víctima cualquier ciudadano. Aquí ningún empresario me puede decir que puede salir corriendo a cambiar el dinero en dólares, que esa es la otra modalidad, y no solamente de los empresarios, sino del ciudadano común. El dólar se convirtió en una vía o moneda de ahorro para todo el ciudadano. Todo el que necesite ahorrar, por supuesto, rapidito va y compra dólares. A quien vea vendiéndolo, se los compra para, si tiene 50, 20, 30 dólares, los voy a tener en dólares porque sé que el mes que viene va a ser y voy a poder comprar con él. No los voy a poder tener en bolívares. Esa es la realidad. Y eso también hace que el dólar aumente, que haya mucha gente, oferta y demanda. Esa es la realidad. Esa es una ley que no podemos evitar. Cuando hay mucha gente detrás de un producto, el producto aumenta. Y esto también ha pasado con el dólar. Esta distorsión de la economía ha empujado el dólar a los precios en que lo tenemos actualmente. Ricardo, el 15 de mayo se hizo, digamos, viral en redes sociales y fue noticia una reunión entre los gremios empresariales y el gobernador del Zulia. Una famosa foto de ustedes sentados en la residencia oficial. Estabas tú, estaba el presidente de la Cámara de Comercio y estaba el gobernador Omar Prieto. Ahí, bueno, se hicieron planteamientos sobre el tema de las cuarentenas, los horarios. ¿En qué quedó esto? ¿Cómo continúan trabajando en base a los horarios? ¿Qué opina Fede Cámaras Zulia sobre estos horarios? Una semana se flexibiliza, la otra no. Una semana se puede salir de 8 a 12, la otra no. ¿Y cómo está digamos, si hay convenios todavía entre los gremios y el gobierno municipal y el gobierno regional? Sí, en esa reunión le llevamos una propuesta de un plan de reactivación de los sectores económicos al gobernador. Él lo agarró y tomó y recibió con mucho aprecio nuestra posición. Nos apoyó en varios planteamientos puntuales. Nos aclaró que el tema de la cuarentena lo manejaba Caracas, que solo aquí, o sea, se toman decisiones puntuales en algunos temas, pero la cuarentena en general, el estado mayor del COVID queda en Caracas. Y lamentablemente, una semana después de la reunión fue cuando la propagación del virus aquí, más que todo en la ciudad de Maracaibo, explotó. Y ahí comenzaron los casos del mercado de las pulgas. Y todo lo que se había hablado en ese momento, lamentablemente, se tuvo que pasar a otro nivel. Esa es la realidad. Tuvo que dejarse a un lado y esperar las próximas reuniones por todo esto. ¿Y claro que seguimos en reuniones, seguimos atendiendo llamados y atendiendo reuniones de los entes oficiales, tanto del gobierno regional como de los distintos gobiernos municipales, tratando de trazar estrategias. El sector privado está colaborando 100% para evitar la propagación del COVID en todo nuestro estado Zulia. Las cámaras de los municipios y las cámaras del municipio metropolitano o de los dos municipios metropolitanos están colaborando con el sector oficial en este aspecto. Si no se han dado cuenta,
los sectores formales de la economía, el sector empresarial, es el que mayor ha cumplido con todas las medidas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y las que a nivel nacional se nos han dado para realizar nuestras actividades. Esto es lo que están funcionando. En eso estamos, en verdad. ¿Y cómo ven ustedes el tema de la flexibilización y la radicalización de la cuarentena? ¿Se puede trabajar con este formato de, digamos, de atención a la pandemia que se está viviendo en Venezuela? Miren, algo que sí hemos podido notar nosotros es que la paralización de los sectores productivos, yo creo que ya eso es un error. Es un error porque estamos viendo que la propagación fue, bueno, te hablo de los sectores productivos formales, sí, los que cumplimos todas las medidas sanitarias posibles. Mira, el contagio o la propagación prácticamente tiene que ver con el contacto personal, no tiene que ver con la actividad empresarial, con la actividad económica, tiene que ver con el contacto personal, creemos que con el distanciamiento social sería la mejor medida para evitar la propagación. A nivel mundial se habla de que este es un virus que va prácticamente a llegar al 50% de la población mundial. Entonces el gobierno, tanto nacional y regional, debe pensar en medidas que puedan flexibilizar a los sectores productivos para que en un futuro no solamente tengamos el problema de la pandemia, sino que tengamos un problema económico más fuerte del que tenemos actualmente. Entonces, deberíamos pensar, en vez de paralización de los sectores productivos, en mayor distanciamiento social. Ahí debieran estar fijados y debieran estar pensando los sectores oficiales que debieran hacerse las cosas. Ahora, ¿cómo pensar, reflexiono, cómo pensar en una apertura del sector productivo en medio de los aumentos de casos? El Zulia es el segundo estado con más casos activos del país, hay más de 2.000 casos de coronavirus. ¿Qué medidas propone el sector empresarial para abrir en medio de toda esta situación, más allá del distanciamiento social y del uso de la mascarilla, por ejemplo, que son, digamos, características, yo las veo casi ya como obligatorias en esta nueva etapa, no solamente de Venezuela, sino en el mundo? Pero puntualmente el caso de Venezuela llama mucho la atención porque, digamos, el sector empresarial no se puede parar, porque es un país donde está en una carrera de obstáculos contra la hiperinflación y no hay tiempo para detener la vida empresarial. Estamos en una carrera no solamente para la hiperinflación, estamos en una carrera para evitar que nuestra economía colapse aún más, porque lamentablemente en los países no tienen fondos. Cada día podemos estar peor. Mira, todos los sectores han planteado, de acuerdo a cada tipo de empresa, diferentes protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus. Cada uno tiene cosas diferentes, pero lo que sí podemos decir que la limpieza, el distanciamiento de las personas, el tapaboca, en la entrada, el chequeo de cada cliente, de la temperatura, de limpiar las manos, que es prácticamente lo que va a utilizar dentro de cualquier tienda o en las propias fábricas. Hay unos túneles de desinfección que están utilizando algunas fábricas, que también es muy útil. Mira, cada sector ha preparado protocolos, lo tienen todos listos para trabajar, pero necesitamos trabajar, necesitamos comenzar a activar nuestras empresas antes que sea muy tarde y que la depresión económica aumente mucho más. Ricardo, recientemente Fedecámara Zulia emitió un comunicado rechazando el aumento del costo del precio del peaje en el puente sobre el lago de Maracaibo. Quiero que nos cuentes qué pasó en este asunto, a cuánto se aumentó y cómo se aumenta si se supone que el sector
empresarial, que es el que más utiliza el puente para conectar el eje metropolitano con la costa oriental. ¿A qué se debe este aumento y por qué ustedes rechazan este aumento del precio del peaje en el puente? Bueno, el peaje del puente sobre el lago se convirtió en el peaje más costoso en toda la América, en todo este continente. Ahora el peaje del puente sobre el lago es el más costoso de todo el continente americano. Se pagan aproximadamente alrededor de $8 una gandola para poder pasar una vez. Una vez, una gandola paga alrededor una sola vez. O sea, cuando vienen a traernos alimentos, imagínense, estamos en una época que solamente están funcionando el sector alimento y el sector salud. O sea, los insumos médicos, medicina y alimentos. O sea, las gandolas que pasan en el puente sobre el lago son de alimentos, medicina y comida. Medicina o algún insumo médico. Y se le ocurre a alguien del gobierno regional aumentar en un 400%. Y estamos hablando que no era que costaban 2 bolívares. Estamos hablando que costaba ya una cantidad significativa. Y ahora costaba casi $2. ¿Ok? Y ahora pasó de $2 a $8 el precio para pasar por el puente sobre el lago una vez. O sea que si viene del centro, tiene que pagar $16. Somos el peaje más caro del continente americano hoy día, el peaje del puente sobre el lago. ¿Qué les parece? O sea, eso prácticamente es algo que debieran pensar las autoridades regionales. Mira, todo esto, ¿dónde termina? Esto termina en los costos operativos de las empresas. Y luego de allí, ¿para dónde va? Para los productos. Los productos aumentan a raíz de estos costos operativos. Ya tener un vehículo en la calle en Venezuela es muy costoso y riesgoso por el tema de seguridad. Imagínense ir ahora a llevar el puente sobre el lago en $8 cada pasada, o sea, son $16 para que nos traigan alimentos de los llanos y del centro del país, más que todo a la costa occidental. O sea, imagínense lo difícil. Wow. No sé si Rafael Galicia nos está escuchando. Okay. Sí, estoy copiando. Entró una llamada, interrumpió la transmisión. Esto es terrible. $16, ¿por qué te referías al peaje del puente sobre el lago, Rafael Urdaneta? Sí, señor. Son 2 millones de bolívares, que es aproximadamente $8 en estos momentos. Pero, Ricardo, ¿para carritos por puestos o estamos hablando del peaje de camiones y grandes? Hay una clasificación. Exacto, de gandola. Para los vehículos particulares o por puestos y busetas, el aumento fue de 100 a 200%. No fue mucho, de 100 a 200%. Esto es, sin embargo, es algo significativo en un país donde ya la estamos pasando bastante mal y donde los costos operativos se han ido al cielo hasta para un ciudadano en su casa. Ricardo, quería preguntarte, no sé si lo tocaron en este blackout que tuvimos ahorita, o tuve yo desde aquí. Mira, el gobierno clasificó y autorizó, ¿no? Llamó empresas autorizadas y empresas no autorizadas para todo este ciclo de pandemia de 7x7. Hay negocios que están full de 8 a 12 del mediodía. Por ejemplo, las farmacias, pues, o que deberían estar full. La farmacia, los expendios de alimentos, pero para llevar. La posición de Fedecámara frente a eso, esto obligaría a que unos comercios están casi condenados a desaparecer y otros logran sobrevivir
y ser prósperos y facturar muy bien. Me gustaría tu impresión sobre esto, si estaría de acuerdo Fedecámara en ampliar el número de comercios autorizados para abrir. Por ejemplo, a ti se te daña un carro, necesitas una venta de repuestos. Se te daña un aire acondicionado, también necesitas de un técnico, de una venta de repuestos para aires acondicionados, etcétera, ¿no? Este tema, ¿cómo lo han ido manejando? Fedecámara, ha habido forcejeo ahí, ¿qué tal? Y quiero tocar el tema municipal, porque antes de la pandemia se esperaba que este año hubiera un consenso entre el municipio y los empresarios para la nueva ordenanza de actividad económica. ¿Qué pasó con eso? Vi una sentencia del Tribunal Supremo tratando de liquidar algunos impuestos municipales. Bueno, eso entiendo, según datos que tengo, se paró políticamente. Pero ¿cuál es la posición de Fedecámara frente a estos dos elementos, Ricardo? Sí, ya lo hemos conversado con Rafael Ángel, que nosotros al gobernador le entregamos un plan de reapertura donde se iban a empezar a activar los otros sectores, porque los otros sectores son base. Pensamos que el sector salud y el sector alimentos funcionan solo y no necesitan eso. Necesitan un repuesto, necesitan reparar cavas, necesitan reparar o colocar un nuevo vidrio en algún vehículo de transporte, necesitan material de mantenimiento, equipos de mantenimiento. Entonces todo esto es una cadena que nos lleva a ese producto final que la persona compra para llevarse a sus casas. Bueno, y como me hablaste de lo del Tribunal Supremo, el consenso entre empresarios y el gobierno municipal para el tema de la ley de impuestos a actividades económicas. Sí, bueno, el Tribunal Supremo sacó una sentencia donde suspende, escúchese bien, suspende el pago de cualquier impuesto o tasa municipal. El impuesto municipal y las tasas está suspendido el pago. Eso está suspendido hasta que no se lleguen los acuerdos requeridos. Actualmente estamos trabajando a nivel nacional con el Ministerio de Comercio para establecer las mesas de trabajo, para llegar a los acuerdos respectivos, para poder limitar las alícuotas de impuestos. Escúchese bien, el Tribunal Supremo sentenció que están suspendidos los pagos de impuestos y tasas municipales. Eso está muy claro y debe cumplirse. Todos los municipios deben cumplir esto. Ahora, también eso llevará a la quiebra a los municipios, ¿no? Que al fin y al cabo vive de los impuestos. Esto es un círculo vicioso. Y con ello, el cumplimiento de todos los compromisos que los gobiernos municipales. ¿Tú no crees que aquí debería haber un acuerdo? Porque ¿cuál es el problema? O como dicen los chamos como Rafael Ángel, ¿cuál es el beta que pudiera acordar empresarios y municipios, Ricardo? Bueno, es muy fácil. O sea, por supuesto que los empresarios entienden la problemática financiera de los municipios. Los fiscos municipales deben cumplir su trabajo para que todos los ciudadanos tengamos una ciudad bonita, limpia, claro, una ciudad con nuevas inversiones, por supuesto. Pero cuando las alícuotas sobrepasan la realidad económica de las empresas, prácticamente la estás condenando al cierre o a la informalidad. Y a veces es que algunos municipios o algunas administraciones de los municipios son demasiado flojas y no quieren ampliar su base impositiva, no quieren buscar nuevos contribuyentes, como los llaman ellos, sino que se quedan con los mismos 7 empresarios bobos que pagan los impuestos y a ellos le quieren sacar todo. Nosotros le hemos dicho a todos los alcaldes de los municipios, salgan a la calle, nosotros los ayudamos, invitamos a la gente a formalizarse.
todo el mundo debe pagar impuestos. Pero ¿cómo se logra esto? Tienen que hacer unos impuestos que sean pagables. Si tú haces impuestos impagables, y eso está aprobado mundialmente, lo que creas es informalidad, lo que creas es evasión de impuestos. Tienes que crear un impuesto que sea acorde. Por supuesto que queremos llegar a acuerdos y esperamos que la sentencia todavía no tiene 30 días. Queríamos que esto se hiciera en los primeros 30 días. Parece que va a llevar un poquito de más tiempo, pero nosotros del sector privado vamos a colaborar con los alcaldes de todos los municipios, en nuestro caso de Fedecámaras, con los del estado Zulia, para que esto se llegue a un fin que sea beneficioso para la ciudad, para las ciudades y beneficioso para el empresariado, que sea algo acorde, que no haya falta de evasión y que se aumente la base impositiva, que la base de contribuyentes tiene que ampliarse para que los que siempre pagan paguen menos, que son los que están llevando la carga. Un momentico, pase a la sala de redacción, Rafael Ángel, porque este Cristiano soltó un titular muy importante. Te voy a repreguntar a ver si saco otro titular noticioso. Tú te estás refiriendo a la voracidad fiscal del municipio. Ahora, te pregunto, ¿dónde hay mayor voracidad fiscal? ¿En el municipio de Maracaibo o en el municipio de San Francisco? Según Fedecámaras. Mira, no me pongan en ese aprieto, Rafael, no me pongan en ese aprieto de estar señalando municipios de si cobran mucho o poco, pero en verdad creemos que tienen que entender los burgomaestres que tiene que haber un acuerdo para que las empresas puedan trabajar y un acuerdo para que la ciudad pueda funcionar. Sabemos que hay municipios, mira, Rafael, te voy a decir algo, hay municipios que tienen algunos impuestos, municipios más pequeños, mucho más altos que Maracaibo y San Francisco, porque yo he estudiado los impuestos en los 21 municipios del estado Zulia y te puedo nombrar otros municipios donde un impuesto, escuchen esto, un impuesto a industrias llega al 7%, 8% de las ventas brutas. Yo quiero que entiendan qué es un impuesto a las ventas brutas. Mira, el gobierno nacional cobra impuestos sobre la renta, que es un 30% o 20%, depende de la empresa, de las ganancias netas de una empresa. Las ganancias netas de una empresa es lo que queda luego después de pagar al personal, lo que queda luego de pagar los costos operativos, lo que queda después del pago de los socios de la empresa. Eso es la ganancia neta. Bueno, los municipios cobran el 3, 4, 5, hay algunos que se han pasado hasta con el 8% de ventas brutas. O sea, si mi empresa se gana el 16% y me sale algún alcalde de esto a cobrarme el 3% de la venta bruta. O sea, prácticamente se está llevando un 20% de la ganancia de la empresa. No importa si gane o pierde ese mes, porque esa es la otra parte. Es venta bruta. O sea, tú no importa si ese mes perdiste, si se te quemó el negocio ese mes, no importa. Tú tienes que pagar porque es venta bruta. Esa es la realidad del impuesto municipal. Es un impuesto muy duro y es más fuerte que los impuestos nacionales. Bien. Claro. Te entendí muy bien, Ricardo. No sé cómo estamos con los tiempos, Rafael Ángel. Estamos para el cierre, pero aguantamos una más. Vamos. Tú ibas a preguntar algo. En realidad iba a despedir el programa, pero si tiene la última pregunta, adelante. Ibas a despedir una ñapa. Una ñapa, Rafael Ángel. Una ñapa. Porque, como decíamos allá cuando estábamos chiquiticos en el barrio, Ricardo Acosta se escabulló la pregunta de los impuestos y nada, me
me dejó en la talanquera porque el tiempo se acabó, pero voy a ver qué otro titular saco con esta pregunta. El tema de los pagos de salario, de sueldo y salario. ¿Qué tipo de compensación están recibiendo los trabajadores? Ricardo, 400.000, creo, 400.000 bolívares de salario mínimo y la cesta básica alimentaria astronómica, incomparable. ¿Cómo está haciendo el sector empresariado para equilibrar eso, para que los trabajadores puedan llegar al final? Hoy estalló una amenaza de huelga de los trabajadores del SAIME, que se atrevieron a públicamente decir no aguantamos más. Y está en las redes sociales. A mí me escribió unos dirigentes sindicales del SAIME Maracaibo para decírmelo. Y es que el salario de un trabajador público honesto, por el amor a Cristo, 400.000 y tantos bolívares y la cesta básica. Finalmente, cortico, porque los tiempos son ya irremediables. Se me salvó Ricardo Acosta, chicos, qué rápido. Mira, Rafael, ante todo te quiero decir que el sector privado desde hace más de 2 años, cuando comenzó la hiperinflación, está pagando sueldos por encima del sueldo mínimo. Tenemos nuestros datos y todas las estadísticas que hacemos, hablamos de 8, 10, 15 y hasta 20 veces por encima del sueldo mínimo que está pagando el sector privado. Y eso no hace falta mucha verificación. Llegan a cualquier empresa y pregúntenle al empleado cuánto gana. Y ahí lo podrán confirmar sin ningún problema si creen que no estoy diciendo algo cierto. Hasta por empresa más pequeña, vaya por una panadería, pregúntele a una muchacha de una panadería cuánto gana, a una dependiente, la que lo atiende allí. Ok, miren, el tema del sueldo mínimo es algo difícil y quien no ha podido pagar el sueldo mínimo o adaptarse a la hiperinflación ha sido el sector público. El sector público es el que ha golpeado más a sus empleados y por eso vemos que la migración al sector privado de los trabajadores del sector público es bastante grande. Lo bueno es que por fin muchos sindicalistas entendieron la importancia de mantener fuerte al sector privado, la importancia de tener un sector privado pujante y en pleno desarrollo y crecimiento, porque esta es la mejor manera de que los trabajadores tengan un mejor sueldo. Y como decimos nosotros en nuestras sesiones allá en Caracas de la Internacional del Trabajo, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, no es solamente un sueldo, son sueldos dignos, sueldos que puedas pagar y cubrir las necesidades tuyas y de tu familia. Eso es lo que queremos del sector privado. Lamentablemente no lo hemos podido hacer. Sabemos que todavía con todo el apoyo que se le da, no podemos cubrir la necesidad de nuestros trabajadores. Y esto nos duele. Esto no es fácil para un empresario pagar 8, 10 sueldos mínimos y saber que todavía la persona que trabaja con uno el día a día, que es tu compañero de trabajo, no va a poder cubrir sus necesidades. Esto es difícil. Por otra parte, hay los sectores que no están laborando, donde ya tenemos empresas que lamentablemente están retirando al personal. Ya no pueden pagar mucho más. El sistema que ideó el gobierno para aportar también al trabajador, ese sistema nada más lo ha podido aprovechar un 30 a 35% de los trabajadores del sector privado. No hemos visto cómo ha podido avanzar este sistema de este apoyo que estaba dando, de que iban a cubrir los sueldos de los sectores que no están trabajando. Vuelvo y repito, creemos el gobierno no ha pagado las nóminas que dijo que iba a pagar. No, eso nada más ha llegado de un 30 o un 35%. No ha pasado de allí, que es lo que hemos podido nosotros establecer dentro de nuestras estadísticas. Pero ya lo que necesitamos es que se cese la paralización de los sectores, porque creo que esto no ayudó en nada. La cuarentena radical de paralización del sector privado, de los sectores productivos, no ayudó en nada en evitar la propagación del COVID. Creemos que el distanciamiento social y las medidas sanitarias
individuales de cada persona, de cada ciudadano que puede evitar la propagación del COVID. Bien, Ricardo. Listo, no más preguntas. No más preguntas, señor presidente. Cerramos con ese tuit, Rafael Ángel Andrés. Así es, así es. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa A 8 Columnas a través de YouTube y todos los medios. A mí no me queda más que agradecerles a todas las personas que llegaron a esta parte final del programa, recordarles y reiterarles, suscríbanse en nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, compártanlo y denle like, que ahí estaremos haciendo más contenidos para todos ustedes y también que nos sigan en todas las redes sociales que han aparecido a lo largo del programa. A mí no me queda más que agradecerles y reiterarles. ¿Dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano.